Esto es A mi yo de ayer, podcast dirigido a la tribu que mira al pasado, tratando de alcanzar a aquella persona que alguna vez fuimos y con quien tenemos temas pendientes. Durante los siguientes episodios nos conectaremos con historias reales, escritas en una carta, y charlaremos desde una mirada humanista y existencial de aquellos temas que nos hermanan, desde nuestras similitudes y diferencias. A mi yo de ayer es un podcast producido por el colectivo Es de Humanos, como una respuesta a una cultura que todo el tiempo nos exige saber y como un intento de que el relato nos acerque. A mi yo de ayer. Hola Andrei, sé que te puede sorprender que conozca tu nombre, pero créeme, conozco más que eso de ti. Sé que tienes 17 años, que disfrutas mucho de estar con tus amigos, en especial con Andrés, Jorge y Peter. Tienes un vínculo tan fuerte y profundo con ellos, que disfrutas más su compañía y sentir la libertad de pasar tiempo a su lado que estar en tu propia casa con tu mamá y tu hermana. Te aseguro que puedo describir a la perfección la sensación de libertad que experimentas al abrir la puerta de tu casa y saber que vas a hacer cosas con estos amigos que son tan importantes para ti. Sé que un alivio profundo y una alegría inmensa recorre tu cuerpo al posar tus pies en la calle. Incluso hay veces que saltas de alegría y bajas la colina de tu casa con mucho placer, respiras profundo, sonríes y corres. Sé que no lo has pensado, pero ¿acaso no consideras la calle y tus amigos como un refugio y un lugar seguro? No tienes que responder ahora. Posiblemente la respuesta llegue dentro de varios años. Pero por hoy quiero decirte que sé que eres arriesgado y aventurero, que estás experimentando cosas diferentes como las drogas, que te hacen sentir bien, conectado a una causa, libre y unido a estos compañeros que tanto quieres. En esta oportunidad que se me presenta de poder expresarme contigo, no me voy a permitir decirte que no lo hagas, pues seguramente no tendría la oportunidad de ser yo el que está hoy frente a ti, si por mis palabras dejaras de hacer lo que crees que es lo correcto. Te agradezco lo que soy, aunque te sueñe extraño. Quiero decirte que puedes ir a más, que la expansión de la mente no está limitada a cierto tipo de experiencias y a las drogas. Puedes ampliar tu conciencia a distintas e ilimitadas formas. Confía en ti, en tus capacidades físicas. Conoce y experimenta más deportes, recorre caminos diferentes, viaja, lee. No calles a las chicas que te gustan lo que sientes por ellas. Confía en tu inteligencia, en tu sensibilidad, porque en verdad es un don hermoso. No te limites al placer de solo unas cuantas experiencias, pues estas son fantasías de libertad. Mueve tu cuerpo, baila, aunque sea torpe. Ríete de ti, es muy divertido hacerlo. No te limites en creer que solo hay una pasión en la vida. Eso lo dice quien no aprobó más sabores de los que ya conocía. No te avergüences de tu ignorancia, pues es una gran oportunidad de conocer más de ti y del mundo. Recuerda siempre que el entorno te enriquece y esto influye en ti, así como tú influyes en él. Es inmenso. Muévete sobre él con la libertad que te caracteriza. Observa, escucha, huele, prueba, toca, pero sobre todo déjate sentir. Y créeme, el amor existe y no está solo. Hola, ¿cómo están? Esto es nuestro primer episodio. Nosotros somos el colectivo terapéutico Es de Humanos y estamos conformados por Mariana Espinosa, Pilar Carrasco Y Andrei Burgos. La dinámica de este podcast es que leemos una carta dirigida hacia nuestro pasado. En este caso, Andrei nos comparte una carta que le dirige a su adolescente de 17 años, una carta en donde refleja muchas experiencias de lo que es ser adolescente y algo muy importante de la necesidad de pertenencia y tener un lugar seguro. Y cómo la carencia de un lugar seguro nos puede acercar a situaciones riesgosas. Y creo que por ahí quiero arrancar, si les parece bien, la necesidad de pertenencia. Me arranco. Es muy interesante esto que me escribo, porque recuerdo que desde muy pequeño siempre tuve
como apodos que me ponía mi familia, ¿no? El vago, el burro. Y era algo con lo que crecí con esa creencia acerca de mí, el que era un vago y el que era un burro, ¿no? Y siempre era como la cuestión dentro de mi casa con todos mis tíos, vivían generalmente encargado con mi abuela, mis tíos eran jóvenes de veintitantos años en esa época, yo era un chico muy pequeño de 7, bla, 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 pero esa tendencia a salirme de la casa fue constante hasta mi adolescencia, ¿no? Y siempre decían, ¿por qué Andrés era un vago, no? Y era como, ¿por qué no se preguntaban de una forma distinta? El por qué a Andrei no le gusta estar en su casa, si tiene 7 años y se la quiere pasar afuera. Entonces, desde muy pequeño identifico que siempre hubo una carencia de vínculo. Yo puedo identificar perfectamente que cuando logré vivir solo, sin roomies, en un lugar muy pequeño, en una calle muy cerca de Miscuac, fue la primera vez a mis edad alta, no tan alta, 30 años, algo así, que dije, este sí es mi hogar. Y me sentía con ganas de llegar, lo que nunca me había pasado en ningún otro lado. Entonces sí hay como una parte en donde yo no sentía que mi casa fuera un refugio o un hogar. Yo quería huir de ese lugar. Y el lugar que era perfecto era donde me reía, donde gozaba, donde jugaba, que era con mis amigos y con los que experimenté muchas cosas en este afán de pertenecer a algo. Y ese era mi círculo de amigos, que eran mi familia en aquel momento. Me surge la pregunta, Andrei, ¿qué es lo que le hace a un adolescente de 17 años salir de su círculo familiar para pertenecer de diferente manera a lo que siente en su casa? Uf, ahora lo tengo más claro, en aquella época no te lo hubiera podido decir, pero era una necesidad de sentirse acogido y de amor, sinceramente. Cuando yo vivía en un núcleo de violencia, intrafamiliar, gritos, mis papás discutiendo, definitivamente no se me antojaba pasar tiempo allá adentro. Mi ajuste creativo fue relacionarme con mis amigos en donde me la pasaba bien. Y yo siempre pensé, y lo sigo pensando, que de repente tratamos inconscientemente de hacer como eh, patrones, ¿no? Sobre todo en nuestras relaciones de pareja. Pero creo que también hay patrones en nuestras relaciones de amistad. Y era muy chistoso porque mis amigos tenían las mismas carencias que yo. Y nos acompañábamos en la calle porque a ninguno de ellos les gustaba estar en su casa. Entonces, era nuestro refugio estar con nosotros. Yo, mientras más prolongara el tiempo de estar en la calle, me sentía mejor. Es más, para mí yo sentía tensión al momento de tener que caminar hacia mi casa. No lo disfrutaba. Fíjate que mencionas un concepto que usamos mucho en psicoterapia gestal, que los tres compartimos esa formación, y es ajuste creativo, y quisiera detenerme un poco ahí. Porque cuando te escuchaba leer tu carta, había partes en que me asustaba un poco de imaginarte de 17 años, con todo y que este era un espacio en donde te reías, en donde bajabas la colina emocionado, para encontrarte también fue un espacio en donde te encuentras con las drogas. Entonces desde ahí había una parte de mí que se asustaba al escucharte. Y tú dices, fue un ajuste creativo, y quiero detenerme un poco ahí, porque tenemos una cultura que tiende mucho a culpabilizar a la persona que consume sustancias, como si fuera esa persona solita a la que se le ocurrió probar algo que puede generar adicción. Y aquí nos estás hablando de todo un entorno. Y ante un entorno que no da amor y que no te permite sentirte acogido, lleno de adultos que están ocupados, es un acto de creatividad buscar la pertenencia. Si bien muchas veces el acto creativo puede tener una contraparte en donde puede hacer daño, también quiero rescatar eso porque me parece bien importante. Sé que estoy diciendo algo que en muchas otras corrientes puede ser controversial, pero la persona que se acerca a sustancias
está tratando de sobrevivir a un entorno o a situaciones con las que no puede convivir tal cual. Fíjate que el otro día leí una frase de una compañera que se dedica a lo existencial también, y ponía la frase en Facebook: adicciones. Bueno, creo que hablaba específicamente de alcoholismo, pero digo, yo lo generalizo como adicciones. Adicciones, elección o enfermedad, ¿no? Y bueno, te lo pongo en la mesa, André, y a ti, porque tu carta trata un poco de eso, pero a mí me empezó la cabeza a girar porque pensé cuánta estigmatización hay en ese sentido. O sea, de inicio como pensar que tenemos que elegir alguna de estas dos opciones. O sea, porque yo pensé, ¿qué tal que posiblemente fueran las dos cosas, ¿no? Es decir, si yo estuviera enfermo, si imagináramos que la adicción o el alcoholismo es una enfermedad, eso no me impide elegir. O sea, yo finalmente tengo la opción de seguir eligiendo. Entonces, ¿por qué ponerlo así binariamente y decir, es una enfermedad y entonces la elección termina? Entonces me quedo pensando en tu carta porque pienso, hablas mucho también de la palabra libertad, ¿no? Libertad, y yo también pienso, ¿desde dónde elegimos? O sea, ese adolescente de 17 años estaba eligiendo desde un lugar, ¿no? Que era violento, que lo aventaba hacia afuera, que lo invitaba a salir, a buscar otras cosas, pertenecer diferente. Entonces, ¿desde dónde elige? Es complicado, porque como bien lo decía Mariana, sí hay mucho estigma en relación a la persona adicta, pero en mi experiencia, como lo voy a decir así, aunque en el gremio de las adicciones es como vetado, exadicto, donde yo no me identifico tanto con esa parte, porque se dice que uno sigue siendo adicto para siempre y bla, bla, bla. Hay un núcleo, hay un entorno que influye en las decisiones de un adolescente. Debe de ser, lo digo como con experiencia, es muy difícil sostener y ver los gritos entre tu madre y tu padre y decirte, no te preocupes, no estamos discutiendo, no estamos peleando, cuando tú no eres un idiota, ¿no? Y sabes que algo está pasando, ¿no? Eh, y sostener esas partes emocionalmente a esa edad es complicado. Y de repente yo puedo identificar como dos vertientes en donde elegía mi consumo. Primero, porque llegué a un núcleo amistoso que ellos consumían también, ¿no? Por pertenecer y, y ser parte, valga la redundancia, elegí decir, va, yo también le entro, ¿no? Pero después era como para evitar sentir estos sinsentidos, ¿qué hago aquí? Y sobre todo el malestar emocional que me provocaba estar en mi propio hogar, que de hogar en ese momento para mí no tenía nada. Entonces hay como un cúmulo de cosas muy fuertes. Ahí yo recuerdo que cuando tenía 15 años que iba rumbo a un partido de fútbol, antes de la edad a la que le escribo esta carta a mi yo de ayer, le decía a un amigo, tú también tú no te sientes así como sin sentido, como qué chiste tiene la vida a los 15 años. O sea, me hacía esas preguntas porque yo me sentía completamente confundido. Y de repente le daba sentido a mi existencia a través de crear como cultura, ¿no? La cultura de las adicciones, porque era lo único que se fomentaba en mi núcleo. Entonces sí es un tema de un entorno complejo. No se puede como separar al adicto del entorno para estudiarlo, si se quiere, y entrecomillo eso. Me surge la pregunta, Mariana, tú que también estás más cerca porque tienes la especialidad en adicciones, ¿podríamos hablar de que el común denominador es el dolor? En las experiencias adictivas hay mucho sufrimiento. Y desde lo que yo he estudiado de adicciones, la sustancia a veces es un recurso para evitar sentir tanto sufrimiento, como dice Andrei. Una parte entras por pertenencia, sobre todo si pienso en la adolescencia,
que es una etapa en que buscamos mucho la pertenencia, pertenecer a un grupo donde nos ponemos un arete de esta manera, nos pintamos el color de pelo, oímos esta música. Ahí hay una gran necesidad de pertenencia en esta época. Y si le aunamos la dificultad de sentir un hogar o una familia que contiene, este primer impulso puede ser como pertenencia, pero definitivamente hay mucho sufrimiento en la experiencia adictiva. Mucho sufrimiento previo, antes de consumir, y mucho sufrimiento durante el consumo también. Y también quería acotar que está bien ponerlo sobre la mesa porque es una realidad. Si hay sufrimiento, y esta parte engloba parte del sufrimiento, y hay, en lo que a mí respecta y en lo que he trabajado con otras personas con problemas de adicción, hay una parte de resentimiento hacia los padres por parte del adicto. Yo puedo decir que muchas de las dosis que yo me consumía era con dedicatoria a mis papás. Era una buena forma de hacerles daño, haciéndome daño a mí. Eso es lo paradójico como de todo esto. Entonces yo sí creo que un trabajo profundo en la relación con tus padres es una gran válvula de escape para poder trabajar el tema con adicciones. Okay, dices algo aquí que me llama la atención porque lo que no puedo decirle a mi entorno lo expreso a través del consumo. Uh-huh. Y hay un mensaje que no se está poniendo de forma clara, porque además me imagino un entorno que no es receptivo, que no quiere escuchar ese mensaje. Entonces veo cómo expresarlo, aunque es una expresión que no va hacia afuera, al final va hacia adentro del que consume. Sí, es algo muy chistoso. Si lo vemos como desde la parte gestal, puede ser como una retroflexión. Y la misma palabra lo dice adicción, no decir. Wow. Y tiene mucho sentido. De hecho, en los grupos donde hacíamos estudio era como, ¿qué significa la palabra adicción, no? Y es no tener esa capacidad de verbalizar todo lo que a mí me pasaba, porque no había un entorno que lo recibiera. Entonces, y si lo vemos en la parte más teórica, lo voy a explicar como de retroflexión, que es tragarme todo lo que le tendría que dar al entorno, y en una retroflexión más violenta, que es esta, que es hacerme daño como me gustaría hacérselo al entorno. Entonces sí hay una parte como de resentimiento hacia los padres que se tienen que trabajar de una forma concienzuda para lograr un mejoramiento emocional en este sentido. Y bueno, no sé qué opinen ustedes, pero yo siempre he tenido la idea, por lo menos en mi caso, ¿no? Para trabajar el tema de mi depresión, que el tema del trabajo con los padres es un tema tabú en terapia. Es muy complicado entrarle al tema, o sea, hay mucha dificultad para las personas para de verdad decir, sí, tengo problemas, o tengo problemas del sentimiento que me genera hablar de mi madre, de mi padre, de mi familia, de mis hermanos, de mi abuela, de tal persona, ¿no? Cuando son círculos que han generado violencia, porque es un tema que genera vergüenza. Aquí se me ocurre lanzarles una pregunta y ver qué vamos contestando entre los tres. Uh-huh. ¿Será que ya no sabemos ser familia? Porque por un lado la familia se ensalza como la base de la sociedad, en la familia es el espacio en donde encontramos apoyo, comunidad, pertenencia, etc. Pero por otro lado encontramos con que no sabemos ser familia, no sabemos ser un tío que acompaña, una madre que escucha a su hijo molesto, enojado, una abuela que acoge. Estoy como poniendo algunas características que les podríamos dar a estos roles familiares. ¿Pues será que no sabemos ser familia? Yo creo que sabemos, entre comillas, ser familia a como supuestamente tendría que ser una familia, pero muy superficial en este sentido, porque yo conozco pocas familias en donde realmente sean un apoyo de escucha, de empatía, de validar. Siempre está como el consejerismo, o el tienes que llegar a ser, o la imposición, o el crear, el tienes que estudiar esto para llegar a ser esto. Entonces, habría que más bien resignificar la palabra familia, creo yo. Sí, yo creo que siempre he dicho, el anhelo de ciertas cosas puede ser un grillete terrible.
O sea, creo que ahí un problema que he visto es que yo tengo un anhelo de familia que me han vendido, una idea de familia, y si esa no encaja en mi realidad, entonces vivo con la frustración, con una necesidad de apoyo que no me está brindando, no estoy viendo lo que sí me está dando, porque yo voy por el anhelo de lo que debería de ser, no por lo que realmente está haciendo. O a la inversa, ¿no? O sea, no rechazo lo que me está dando y no pido otra cosa porque dentro de ese anhelo, pues pienso que es lo que la narrativa defiende y maneja. Entonces yo me tengo que quedar con eso. Y entonces llegamos a pareciera un laberinto sin salida, porque por un lado nos dicen cómo debe ser una familia, hay una idealización, hay un anhelo de esta familia, de que mi familia sea como ese ideal. Hay una dificultad de nombrar que no tengo esa familia, que así no es, que esa no existe, y entonces me quedo con lo no dicho. Y eso no dicho busca, de alguna manera, expresarse, que en la retroflexión no podríamos hablar como propiamente de esta expresión de algo que va de mí hacia afuera, pero ahí está lo no dicho. ¿Y cómo hacemos si vamos a terapia y tampoco nos atrevemos a hablar de que no tenemos la familia ideal, de que no cumple esos estándares? Sí, se me ocurre preguntarte, Andrei, o sea, ¿para ti fue fácil tocar ese tema? O sea, decir, a ver, yo todo lo que no podía decirle a mi familia o todos los sentimientos que consideraba negativos o de rechazo, entonces los proyectaba contra mí, ¿no? Retroflectaba y entonces me drogaba y me hacía daño. ¿Fue fácil para ti tratarlo en terapia? No fue fácil para mí ni vivirlo ni tratarlo en terapia. Yo recuerdo que uno de los issues más fuertes que tenía antes cuando estaba consumiendo activamente y cuando después asistí a terapia era que yo en algún momento alrededor de los 13, 14 años tuve un encuentro muy violento con mi mamá, donde llegamos a las manos y para mí fue muy fuerte porque la mamá en México es la institución, Claro. es la mamá. La mamachita. La mamá. Entonces, para mí era súper vergonzoso poder expresar estas cosas y yo me sentí inadecuado porque dentro de mi mismo grupo de amigos que era reducido, que hay una parte que quiero tocar si nos da tiempo, la parte de la identidad que ya hemos tocado, era también respetada la mamá. Yo dije, no, pues yo sí estoy así jodido, ¿no? O sea, yo sí soy un caso diferente de inadecuación, porque hasta que lo pude empezar a trabajar y hasta que un día con un terapeuta al cual aprecio mucho, me hizo una metáfora muy bonita, ¿no? De, oye, André, ¿y cómo vas a poder llenar un vaso que ya está lleno? Y yo vaciándolo. Y me dijo, sí, entonces hasta que no vacíes todo ese odio que tienes hacia tus padres, vas a poder llenarlo con otra emoción. Y me hizo clic, ¿no? Entonces lo que te toca hacer es decir la verdad, ¿no? Y tuve que decir cuánto estaba enojado con ellos, cuánto estaba enojado con mi familia, con mi mamá, con mi papá, hasta que esas palabras, cuánto los odiaba, hasta que esas palabras perdieran sentido. Y hubo un momento en el que dije, esto no es cierto. Y cuando me cayó el trancazo de que ya no era verdad esto que salía de mis labios, me conmoví mucho porque empecé a ver a mi mamá y a mi papá y a mi hermana con un profundo amor y una profunda compasión. Es decir, es posible resignificar la narrativa. Es posible, pero se tiene que hablar. Y lo pones al final de tu carta cuando dices, y créeme, el amor existe. E imagino la dificultad de este adolescente de creer que existía amor para él. Y cómo a partir de un trabajo profundo, constante, valiente, donde me atrevo a decir también que tuviste suficientes apoyos, puedes mirar que sí hay amor. Sí, es un trabajo profundo y hay como una frase que me gusta, ¿no? Que el tema de la terapia no es un tema de carrera de velocidad, sino de resistencia. Porque hasta hace no mucho yo ridiculizaba el amor y incluso me sigue costando trabajo. Si yo entro a grupos y me empiezan a mandar memes amorosos y amistosos, como que... porque es algo a lo que yo era incrédulo. O sea, neta sí se quieren, así como dicen, porque yo en mi casa nunca lo viví. O sea, esa era mi verdad.
Nunca, no puedes creer en algo que no ves. Yo no podía creer en algo que no sentía. Nunca hubo apapachos, nunca hubo demostraciones afectivas. Entonces de repente yo las veía como en mi entorno y decía, están mintiendo. Claro, y pienso algo que tal vez Pilar, con sus conocimientos filosóficos, nos puede ampliar, pero cuando nacemos somos pues arrojados a un mundo que está configurado, previamente configurado, y desde esta configuración vamos aprendiendo cómo se supone que es la vida y cómo se supone que es el mundo, cómo lo resignificamos. Exactamente, vivimos en un mundo que ya está predeterminado, que ya está hecho, y bueno, conforme nos vamos desarrollando y de acuerdo a lo que nos toque vivir, que Sartre le llama la contingencia, o sea, así nos tocó, esas condiciones suceden, mismas que no podemos elegir. Las condiciones en las que nos vemos arrojados al mundo, como diría Heidegger, no las podemos elegir. Sin embargo, conforme vamos creciendo y vamos teniendo más posibilidades, ya más criterio, más conciencia, es cuando estamos condenados a la elección, a la libertad. O sea, nos vemos condenados a ir eligiendo. Pero ese es un cuestionamiento que a mí siempre me viene a la cabeza, ¿no? Si tenemos un desarrollo así, ¿no? De poca confianza, ¿no? De violencia, poco amoroso, entonces ¿desde dónde elegimos? ¿No? Y eso creo que, por eso lo que dice Andrei me conmueve profundamente, porque creo que puede ser resignificado en terapia. Pero mira, tomando un poco también lo que decía de Sartre, que una frase famosa que dice, un hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Wow, exacto, sí. Es real, para mí es real. Pero si hay algo que he aprendido, y retomando un poquito el tema de la identidad, es que es fuerte trabajar con adicciones porque generas desde un lado un tanto distorsionado un vínculo hacia un grupo en el que perteneces, que te da sentido, y de repente yo llego a un lugar en una clínica de rehabilitación donde me dicen, ¿qué crees? Tienes que darle un giro de 180 grados a tu vida, tienes que cambiar de amistades, tienes que cambiar de actividades, y yo de estar buscando de fiesta desde los lunes para ver a cuál iba entre semana, a cambiar por ir a museos, por leer, y fue un tema fuerte para mí porque fue un cambio radical de estar de fiesta en fiesta a buscar museos, ver que leía a los 21 años. En este sentido, una experiencia de recuperación de adicciones implica pérdidas. Perder cómo me miro a mí, la identidad que tengo, los espacios sociales, las actividades a las que estaba acostumbrando, o cómo lo vivirías tú. Sí, me gusta más la palabra renuncia. Renuncia. Okay. Porque es dejarlo poco por lo mucho. Cuando tú logras hacer eso, cuando yo logré hacer eso, ese tipo de lecciones te van formando carácter. Es como decir, se hacen parte de mi estilo de vida. Hoy no bebo, hoy no fumo y no consumo ningún tipo de sustancia psicoactiva más que algún matecito por ahí, un cafecillo. Y ya no me lo cuestiono, no me cuesta trabajo, porque ya es parte de mi estilo. Y me siento profundamente agradecido por eso. Pero fue más que una pérdida, lo veo como una renuncia. Si resignificamos la palabra a renuncia, creo que le da más sentido y más poder a las ganas de hacerlo. Y claro, también me conecta con eso. Toda elección significa renunciar a, ¿no? Al momento de elegir algo, estamos renunciando a todas las demás posibilidades. Y ahí creo que es una elección que hace que tu identidad, es decir, a lo que te quieres volver idéntico a, pues se vuelve mucho más positivo, ¿no? De crecimiento, desarrollo en otro sentido, quizás, que en ese momento te favoreció. Y es algo fuerte, no sé si nos queda un poquito de tiempo, pero sí quiero mencionar la dificultad, porque hay una línea muy delgada. Tienes razón, Pilar, se habla de adicciones en general. Yo no hago distinción alguna entre alcohol y otro tipo de drogas, sí entre las que son legales y las que son ilegales, porque sí tienen una repercusión muy fuerte en la personalidad adictiva. No es lo mismo que un alcohólico vaya a un Oxxo
y pague y salga, a que un adicto tenga que ir a un barrio clandestino a comprar una sustancia donde sabe que ya está haciendo algo socialmente ilegal. La personalidad se modifica de una forma completamente distinta y es una constante de miedo, tensión, angustia, paranoia que psíquicamente te van rompiendo. Creo que para ir cerrando la conversación de hoy, me gustaría rescatar qué te ayudó. Es importantísimo y es la conexión con otro tipo de entornos. Y yo sigo validando mucho nuestra postura de lo relacional. Así como ciertas relaciones que en su momento fueron ajustes creativos, ya dejaron de serlo y fueron algo conservador, ya no eran ajustes creativos para mí. Entonces, sí influye mucho las personas y la red con la que te vas conectando. Yo creo que a través de tu trabajo en terapia, a través de mi trabajo en terapia, voy conectando con personas con las que tengo una mayor empatía e ideales y sigo perteneciendo, pero desde otro tipo de principios. Hace poco en mi grupo de supervisión, nuestro supervisor dijo una frase que dijo otra persona que ahora no recuerdo, que lo contrario de la adicción no era la sobriedad, era la relación. Exactamente. Y el nombre que elegimos para nuestro proyecto es Colectivo Terapéutico, justo porque apostamos a la relación. La relación, donde no hay relación, donde no hay vínculo, los ajustes creativos podrían ir en detrimento de nuestra salud física y emocional. Donde hay vínculo, los ajustes creativos pueden ayudarnos a crecer, a trascender, a encontrar sentido. Sí, yo creo que definitivamente defiendo también la postura, somos seres relacionales. También ahí quiero traer una frase de Yalom, lo que cura es la relación. Sí podemos hablar de curación, pero creo que los vínculos, la manera de elegir los vínculos, de cuáles vínculos nos hacen tener un mejor sentido, son los que me generan esperanza. Y para ir cerrando hoy, también me gustaría lanzar preguntas para la gente que nos escucha. Como por ejemplo, hoy qué le dirían a su adolescente de 17 años, hoy si son adultos, no sé, la edad que tengan. Otra, ¿cuáles son las relaciones que los ayudaron en la vida, que los ayudaron en la adolescencia o en momentos difíciles? ¿Cuáles son las relaciones que no los ayudaron? ¿En dónde encuentran pertenencia? Como invitarlos a revisar en su propia experiencia de vida, ¿qué contestarían ahí? En la primera pregunta, la de qué le diría a mi adolescente de 17 años, lo tenías que hacer, era parte de tu desarrollo y no te sientas mal. ¿Qué me ha ayudado? Es, no solo hay una pasión, es busca, explora, porque así como encontraste gusto para las drogas, puedes encontrar gusto para la música, gusto para la lectura. A mí algo que me apasiona de leer es que puedes entrar y conocer la personalidad del escritor y decir, es una locura esto. Y esto pone también. Okay. A mí me viene a la cabeza lo que decíamos hace rato, somos seres relacionales y así como tenemos una dieta en donde nos dicen somos lo que comemos, yo también lo traslado a somos con quienes nos vinculamos y somos con quienes nos relacionamos. Entonces, no está de más de pronto ir haciendo revisiones de nuestros vínculos, con quién me estoy relacionando, por qué me estoy relacionando, de qué maneras me estoy relacionando. ¿Me está conviniendo? ¿Está siendo benéfico para mí o me está perjudicando? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Entonces, sí me atrevería a decir, hagamos revisiones de nuestras dietas relacionales. Está bueno, dieta relacional. Y yo cuando te iba escuchando también me trasladé a mis 18 años, 17, en donde tampoco sentía que pertenecía a esta familia en la que nací, en donde era muy difícil vincularme. Y algo que yo hice fue buscar familias afuera,
Y las familias que agarraba eran las familias de mis novios en turno, que me acogían como una hija más, y tuve mucha suerte en ese sentido. Y tuve como por ahí una mamá sustituta como 10 años que me dio un lugar en su casa. Y pienso hoy que en algún momento se lo pude decir años más tarde, cómo me rescató de la no pertenencia en estos ajustes creativos, porque mi acto creativo fue, aquí no siento que pertenezco, ¿en dónde sí? Y incluso podría preguntarme cuánto me apoyó esta pertenencia a lograr un montón de cosas en mi vida, porque en mi familia de origen no estaba. Así es muy bonito eso que dices. Y recuerdo que en algún momento en otro proceso terapéutico, otro de mis otros terapeutas me dijo que eh, en un grupo de terapia le había caído el 20 a uno de los participantes cuando su mamá lo llevó a los 6 años a dejarlo en un orfanato. Él entendió que fue el acto de amor más grande que su mamá pudo tener de acuerdo a esos recursos. Yo lo veo así con mi familia. Estoy seguro que ninguno de los movimientos que hizo mi padre, mi madre y mi entorno fue con la intención de decir, lo quiero joder. Hoy lo entiendo. Eso resignifica esta última frase, ¿no? De el amor existe. Y pensaba en la pregunta de las familias, es que tal vez no sabemos, pero hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pues este fue nuestro primer episodio de A mi yo de ayer. Los esperamos. Estén al pendiente en nuestras redes sociales. Y búsquenos. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Colectivo Es de Humanos. Este podcast es una producción del colectivo terapéutico Es de Humanos, con la intención de crear un puente de comunicación e identificación entre los miembros de la tribu que nos escuchan, y con el compromiso de crear una cultura terapéutica. Encuéntranos en esdehumanos.com.